Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez te encontraste con alguien cuya historia sonaba demasiado perfecta? Sus palabras fluían sin esfuerzo, sus ojos clavados en los tuyos, pero en algún rincón de tu interior, percibías que algo no encajaba. Quizás era cómo sonreían en momentos inapropiados. Quizás era como los detalles se transformaban cuando volvías a mencionarlos después. O quizás era simplemente esa inquietud persistente de que lo que decían no correspondía a la verdad. Tómate un segundo. Y si este contenido te aporta algo, suscríbete al canal. De verdad ayuda muchísimo ese instante, ese reconocimiento callado, es donde comienza a manifestarse la psicología del mentiroso patológico. Casi todos mentimos ocasionalmente. Afirmamos estar bien cuando no es así. Le decimos a un amigo que su nuevo corte le queda genial cuando en realidad tenemos dudas. Pequeñas falsedades inocentes que facilitan el engranaje de las relaciones humanas. Sin embargo, la mentira patológica representa algo completamente distinto. No busca aliviar tensiones ni esquivar momentos incómodos. Tampoco persigue la manipulación para obtener ventajas. Es una compulsión, un impulso arraigado y casi incontrolable de alterar la realidad. El mentiroso patológico no solo te engaña a ti, se engaña a sí mismo. Y progresivamente, queda atrapado en una maraña tan intrincada que ni él mismo encuentra la salida. Los especialistas en psicología han investigado este fenómeno por décadas. Algunos sostienen que emerge de vivencias tempranas donde verdad y seguridad jamás coincidieron. Imagina desarrollarte en un entorno donde expresar la verdad era sancionado, donde la sinceridad conducía al rechazo o al sufrimiento. En tales circunstancias, la mente se acomoda. Descubre que inventar ficciones resulta más seguro que revelar lo real. Con los años, esta adaptación se solidifica en costumbre, y la costumbre se transforma en un rasgo fundamental de la personalidad. Otros plantean que la mentira patológica podría vincularse a características psicológicas más profundas, narcisismo, inclinaciones antisociales o traumas sin resolver. Pero aquí viene lo perturbador. No todos los mentirosos patológicos actúan con malicia. Algunos sencillamente no logran dominar el impulso de fabular. Su mente procesa las mentiras como mecanismo de supervivencia, tan espontáneo como la respiración. Considéralo de esta manera. Mientras la mayoría experimenta mentir como una decisión, evaluando la verdad frente a la conveniencia, para el mentiroso patológico, la elección suele ser inmediata, prácticamente inconsciente. Sus relatos emergen más velozmente que su propia reflexión, como si su cerebro estuviera configurado para generar realidades paralelas a voluntad. No obstante, lo verdaderamente cautivador no es únicamente el acto de mentir, sino la psicología que sustenta la representación. Porque los mentirosos patológicos no son negligentes. En realidad, muchos son extraordinarios narradores. Construyen historias con meticulosidad, apelando a tus sentimientos, tu interés, incluso tu capacidad empática. Comprenden instintivamente que los humanos no solo procesamos datos. Experimentamos las historias. Pero aquí surge la ironía desgarradora. La misma destreza que los vuelve fascinantes también los aísla. Un mentiroso patológico edifica vínculos sobre bases de arena. Por convincentes que sean, tarde o temprano la marea de lo real los alcanza. Y cuando sucede, la confianza que tanto se esforzaron en conseguir se desvanece instantáneamente. Si alguna vez estuviste próximo a alguien así, reconocerás el desconcierto. En un momento te sientes vinculado, al siguiente cuestionas si algo fue auténtico. Es una vivencia mareante, similar a intentar mantenerte firme en una embarcación que oscila sin cesar. Y gradualmente, sin percibirlo, empiezas a dudar de ti mismo. ¿Interpretaste mal? ¿Tu memoria falló? ¿O simplemente fuiste engañado desde el comienzo? Este impacto psicológico no ocurre por casualidad. Las investigaciones revelan que los mentirosos patológicos frecuentemente recurren a algo denominado manipulación de la percepción, aunque no lo hagan deliberadamente. Al modificar relatos constantemente, rechazar afirmaciones previas y persistir en contradicciones, provocan que otros desconfíen de su propia memoria y percepción. Con el paso del tiempo, no solo el mentiroso habita una realidad distorsionada. También quienes lo rodean. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué alguien optaría por existir así, levantando torres frágiles de ficción condenadas a desplomarse? La respuesta resulta tan paradójica como reveladora. En el centro de la mentira patológica reside un anhelo desesperado por dominar. Dominar cómo los demás los perciben. Dominar su propia historia.
dominar un mundo que en algún punto de sus vidas debió sentirse intolerablemente caótico. Para algunos, mentir se transforma en coraza contra la vergüenza. Para otros, representa la única vía que conocen para ser reconocidos, valorados o incluso queridos. Y aquí la tragedia se intensifica. Porque al desprender las capas de falsedad, lo que habitualmente descubres no es soberbia, sino vulnerabilidad, no poder, sino debilidad. Un mentiroso patológico puede proyectar seguridad externamente, pero internamente está paralizado ante la posibilidad de que su verdad desnuda jamás sea suficiente. Visualiza esta imagen. Imagina a un niño portando una máscara. Inicialmente, solo la usa cuando experimenta temor. Pero gradualmente, la máscara se vuelve familiar. Con el tiempo, olvida cómo desprenderse de ella. La máscara se integra a su rostro y al contemplarse en el espejo, ya no distingue dónde concluye la máscara y dónde inicia él. Eso provoca la mentira patológica en el espíritu. Naturalmente, no todo mentiroso se ajusta exactamente a este esquema. Algunos mentirosos patológicos ambicionan poder, algunos anhelan reconocimiento, otros fabrican historias sin motivo aparente. Pero invariablemente, el precio resulta considerable porque lo que obtienen momentáneamente, admiración, compasión, sensación de relevancia, lo sacrifican permanentemente. Confianza, cercanía, genuinidad. Precisamente aquello que otorga sentido a la existencia. Si alguna vez alguien importante te mintió, conoces esta aflicción. No concierne únicamente a las palabras falsas. Concierne a la ruptura de la realidad misma. Comprender que los instantes que valorabas, los diálogos que revivías mentalmente, los recuerdos que considerabas firmes, posiblemente nunca existieron realmente. Esa clase de traición marca heridas más hondas de lo que el lenguaje puede expresar. Y aún así, la paradoja reaparece. Los mentirosos patológicos frecuentemente son víctimas de sus propias fabricaciones. Los estudios demuestran que, progresivamente, mentir habitualmente puede modificar los circuitos cerebrales. El acto de engañar se simplifica, genera menos tensión, incluso se automatiza. Pero la factura es elevada. Los vínculos se fracturan, la credibilidad se disipa, y en lo profundo, una crisis identitaria lacera. Porque si cada relato es invención, ¿quién eres verdaderamente? Filosóficamente, esto nos conduce a una interrogante desconcertante. Si alguien miente tan recurrentemente que termina creyendo su propia mentira, ¿la verdad sigue existiendo para esa persona? ¿Su identidad es genuina o constituye simplemente un conjunto de historias repetidas tantas veces que cristalizaron como realidad en su propia consciencia? Y siendo así, ¿son embaucadores o embaucados? Resulta perturbador, ¿cierto? Porque nos obliga a encarar algo que preferiríamos evadir. Que todos nosotros, en alguna medida, habitamos narrativas que hemos elaborado. Tal vez no patológicas, pero sí defensivas. Nos relatamos historias sobre por qué algo concluyó, sobre por qué alguien partió, sobre por qué no seguimos un anhelo. No siempre corresponden a la realidad, pero atenúan las asperezas de lo real. Y en ese sentido, el mentiroso patológico no representa un ser extraño, sino una manifestación extrema de una inclinación profundamente humana, la necesidad de reformular la verdad para que no nos quiebre. Entonces surge la cuestión: ¿cómo te relacionas con alguien así? ¿Cómo transitas un mundo donde la verdad es maleable y la ficción se exhibe como certeza? Los especialistas sugieren combinar compasión con límites. Compasión porque la mentira patológica generalmente encubre heridas profundas. Límites porque sin ellos te expones a ser absorbido por la ilusión. No se trata de reparar al mentiroso. Eso escasamente funciona. Se trata de salvaguardar tu propia lucidez, tu propio arraigo en lo real, mientras comprendes que sus mentiras no reflejan tu valía, sino sus propios conflictos internos. Y tal vez, solo tal vez, esa constituye la enseñanza más ardua: percibir más allá de la máscara sin pretender arrancarla. Identificar la vulnerabilidad tras el engaño, aceptar que ocasionalmente la verdad no puede forzarse a emerger. Porque finalmente, la mentira patológica no versa únicamente sobre el engaño. Versa sobre la identidad. Versa sobre las historias a las que nos aferramos cuando lo real se torna insostenible. Y versa sobre la tragedia silenciosa de existir en un mundo donde ni siquiera el propio ser resulta confiable. Pero hay algo más aquí. Algo todavía más hondo. Porque si has seguido atentamente, quizás ya te cuestiones qué ocurre cuando el mentiroso patológico finalmente se confronta consigo mismo. Cuando la máscara se desplaza aunque sea brevemente,
y se ven compelidos a enfrentar la verdad cruda y sin adornos de quienes son, allí es donde el relato alcanza su giro más sombrío y simultáneamente más revelador. Y precisamente hacia allá nos encaminamos. Cuando un mentiroso patológico finalmente se encuentra consigo mismo, el momento raramente resulta teatral. No existe una confesión grandiosa, ningún desmoronamiento cinematográfico de décadas de falsedad. Más habitualmente, es imperceptible. Una pausa frente al espejo, una vacilación antes de reiterar un relato, un leve destello de consciencia de que quizás, solo quizás, la vida que han presentado no armoniza completamente con la vida que experimentan. Ese momento puede resultar estremecedor. Porque detrás de cada narrativa meticulosamente elaborada yace una verdad que han dedicado años, posiblemente toda una existencia, a esquivar. Confrontarla implica encarar la vulnerabilidad, el pudor y ocasionalmente una angustia insoportable. Resulta más sencillo, considerablemente más sencillo, persistir tejiendo historias que permanecer en el silencio de lo auténtico. Sin embargo, en lo más hondo, el espíritu humano ansía la verdad. Podemos escapar de ella, camuflarla, sepultarla bajo estratos de invención, pero algo en nuestro interior clama por coherencia. Constatar que las palabras que pronunciamos corresponden a la realidad que experimentamos. Percibir que nuestras conexiones se fundamentan en algo consistente, no en vacío. Para un mentiroso patológico, este anhelo frecuentemente permanece oculto, incluso de sí mismos. Pero persiste. Y en escasos momentos de franqueza, cuando la máscara se fisura, puede manifestarse de formas inesperadas. Una confesión súbita, una disculpa trémula, o incluso un alejamiento abrupto de las mismas personas que engañaron. Resulta sencillo catalogar a un mentiroso patológico como egocéntrico o manipulador. Y efectivamente, ocasionalmente lo son. Pero más frecuentemente su engaño guarda menos relación con perjudicar a otros y más con resguardarse a sí mismos. No justifica el dolor que ocasionan, pero esclarece el mecanismo que impulsa su conducta. Y comprender ese mecanismo constituye el primer paso hacia la compasión. Porque al despojar las mentiras, lo que habitualmente descubres no es un ser monstruoso, sino una persona que jamás se sintió suficientemente protegida para mostrarse genuina. Una persona que consideró que la verdad era demasiado delicada, demasiado riesgosa para subsistir en el mundo. Por ello, confrontar a un mentiroso patológico escasamente funciona si se ejecuta únicamente con furia. La furia solo refuerza la defensa, empujándolos más profundamente hacia el refugio de la falsedad. Lo que ocasionalmente funciona es la claridad serena, reflejando la realidad hacia ellos sin humillarlos, brindando verdad sin crueldad. No siempre penetra. Frecuentemente no lo consigue. Pero en esas escasas ocasiones cuando lo logra, algo extraordinario acontece. El mentiroso empieza a percibir que el mundo no colapsa cuando se pronuncia la verdad. Evidentemente, no todos los mentirosos se transforman. Muchos jamás lo hacen. El hábito está excesivamente enraizado, la identidad demasiado entrelazada. Pero para quienes logran hacerlo, el proceso semeja mudar de piel. Doloroso, desconcertante, pero finalmente emancipador. Porque la verdad una vez asumida se convierte no en amenaza, sino en fuente de libertad. Para quienes conviven con mentirosos patológicos, la lección resulta igualmente significativa. No puedes gobernar la honestidad ajena. No puedes obligar a nadie hacia la autenticidad. Pero puedes custodiar la tuya. Puedes optar por claridad sobre confusión, arraigo sobre manipulación perceptiva, realidad sobre espejismo. Y al hacerlo, resguardas el bien más preciado que posees, tu propia confianza en ti mismo. Existe algo profundamente humano en todo esto. Porque aunque la mentira patológica representa un extremo, nos evoca una verdad universal, que todos portamos máscaras. Algunas resultan menores, algunas sutiles, algunas prácticamente imperceptibles. Nos narramos a nosotros mismos y a otros historias no únicamente para engañar, sino para sobrevivir, para afrontar, para integrarnos, para otorgar coherencia al desorden de la existencia. Y quizás la verdadera interrogante no radica en si mentimos, sino en si identificamos las máscaras que portamos, si logramos desprendernos de ellas cuando verdaderamente importa, si conseguimos presentarnos indefensas ante quienes amamos y expresar, esto es quien auténticamente soy. Finalmente, la psicología del mentiroso patológico no trata exclusivamente sobre el engaño. Trata sobre la naturaleza quebradiza de la identidad. Trata sobre la tensión entre los relatos que construimos y las verdades que ocultamos. Y trata sobre la búsqueda humana universal por ser percibido, ser aceptado, ser suficiente.
Así que cuando encuentres a alguien que distorsiona la realidad de maneras que te perturban, recuerda esto. Tras la telaraña de mentiras existe una persona moldeada por el temor, el anhelo y la supervivencia. Posiblemente nunca descifres su historia. Posiblemente nunca determines dónde principia y concluye la verdad. Pero puedes preservar tu propia verdad. Puedes mantenerte arraigado, lúcido y genuino en un mundo que ocasionalmente parece terreno movedizo. Porque al término del día, la honestidad trasciende las meras palabras. Constituye una forma de existir. Y mientras las mentiras erigen muros, la verdad, frágil como resulta, construye puentes. Puentes hacia la conexión, hacia el significado, hacia esa clase de vida que no requiere invención para sentirse merecedora de vivirse. Y esa constituye quizás la ironía suprema. El mentiroso patológico consume su existencia intentando crear una realidad en la que jamás podrá habitar genuinamente. Pero los demás, nosotros aún conservamos la elección. La elección de vivir enmascarados o de despojarnos de ellas. La elección de tejer ficción o de abrazar la belleza descarnada de la verdad. La elección, en definitiva, de ser auténticos.